Módulo número 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades infecciosas. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, octubre de 2020. Contenido. Cuadro clínico. Complementarios. Diagnóstico positivo y diferencial. Complicaciones. Conducta terapéutica de infecciones gonocócicas. Sífilis. Abordaje del paciente con una infección de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual. Definición. Las infecciones de transmisión sexual son un conjunto de infecciones causadas por diversos microorganismos que se transmiten a través de un contacto íntimo que afecta a la piel y superficies mucosas de la orofaringe, la vagina, el pene o el recto. Pueden agruparse en 5 grandes categorías: síndromes, uretritis, úlceras genitales, trastornos celulares epiteliales, secreción vaginal y ectoparásitos. Etiología. La interacción entre el huésped y el patógeno responsable de la infecciones de transmisión sexual desempeña un papel fundamental y los cambios tisulares característicos aportan pistas excepcionalmente sólidas sobre la etiología. Varios patógenos de infecciones de transmisión sexual provocan solamente inflamación local: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, con la posibilidad de invasión tisular local: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, o de diseminación sistémica: Neisseria gonorrhoeae. Otros provocan úlceras tisulares: Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, virus del herpes simple 1 y 2. Los virus del papiloma humano dan lugar a cambios celulares epiteliales y predisponen a la aparición de neoplasias. Varias infecciones de transmisión sexual, virus de la inmunodeficiencia humana, virus de las hepatitis B y C y citomegalovirus, utilizan de rutina el aparato genital para acceder pero no provocan cambios locales. Epidemiología. Las infecciones de transmisión sexual se cuentan entre las infecciones más frecuentes a nivel mundial y, en su mayoría, no se notifican. Cada año se producen casi 10 millones de nuevas infecciones de transmisión sexual en personas de entre 15 y 24 años, solo en Estados Unidos. Muchas son subclínicas y eluden la detección, lo que indica que tales cifras pueden constituir una infraestimación. Es importante el hecho de que suelen ser transmisibles, independientemente de que produzcan o no síntomas. La clamidiosis, la gonorrea y la sífilis son de declaración obligatoria a los Centers for Disease Control and Prevention estadounidenses. La incidencia de la sífilis primaria y secundaria disminuyó en los años 90, aunque desde 2000 las tasas han aumentado en hombres: 8,2 casos por cada 100.000 en 2011, con incremento del 3,8% con respecto a 2010, y, sobre todo, en hombres de entre 20 y 29 años, 23,4 casos por cada 100.000. En cambio, en mujeres la incidencia se redujo en un 9,1%, de 1,1 a 1 caso por cada 100.000. Los hombres con relaciones homosexuales registraron el 72% de los casos de sífilis primaria y secundaria en 2011. Tras un mínimo de 98,1 casos por cada 100.000 en 2009, desde que comenzaron las notificaciones de la enfermedad, las tasas de gonorrea han aumentado levemente: 104,2 casos por cada 100.000 en 2011, siendo superiores en el grupo de edad de 15 a 24 años para ambos sexos. Tabla 285, 1. Síndromes de enfermedades transmitidas sexualmente. Síndrome, y microorganismo. Uretritis. Gonocócica. Neisseria gonorrhoeae, y no gonocócica. Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, herpes simple, infección primaria. Úlceras genitales. Sífilis. Treponema pallidum. Herpes genital. Herpes simple. Chancroide. Haemophilus ducreyi. Infecciones de células epiteliales. Verrugas genitales. Virus del papiloma humano. Molusco. Molluscum contagiosum. Neoplasia cervical. Virus del papiloma humano de tipos 16 y 18. Exudado genital femenino. Cervicitis. Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis y herpes simple. Enfermedad inflamatoria pélvica. Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Vaginitis.
Trichomonas vaginalis, y Candida albicans. Vaginosis bacteriana. Gardnerella vaginalis, anaerobios. Ectoparásitos. Piojos del pubis, ladillas. Phtyrus pubis. Sarna. Sarcoptes scabiei. Seroprevalencia. Para otras infecciones de transmisión sexual, la seroprevalencia y las encuestas a nivel nacional aportan datos que indican alta carga de infecciones de transmisión sexual virales. Según los informes de la National Health and Nutrition Examination Survey de 2005 a 2008, el virus del herpes simple, 2 afectaba al 16,2% de las muestras de sondeo para el intervalo de 14 a 49 años. De los participantes de 20 a 49 años virus del herpes simple, 2 seropositivos, solo el 18,9% había sido diagnosticado previamente. Los datos de la National Health and Nutrition Examination Survey recopilados entre 2001 y 2004 mostraban prevalencia global del 3,1% en mujeres, con el mayor porcentaje en afroamericanas, 13,3%. La diseminación de las infecciones de transmisión sexual depende del microorganismo y del huésped, de la duración de la contagiosidad de la persona y del número de personas expuestas. Estos parámetros se han simplificado en la fórmula siguiente. Rho igual B, por D, por C, donde RO es la tasa reproductiva básica de una infección, o el número de casos secundarios que una persona infectada típica provocará en la población. B es la eficiencia de la transmisión. D es la duración de la infectividad, y C el número de parejas sexuales. Biopatología. Los microorganismos etiológicos de las infecciones de transmisión sexual dependen por completo de la transmisión de un ser humano a otro, aunque Trichomonas vaginalis puede proceder de fuentes inanimadas. La eficacia de la transmisión refleja la infectividad del caso inicial, dependiente de la concentración y del fenotipo del microorganismo en el aparato genital, y la sensibilidad de la pareja sexual, que refleja la resistencia del huésped, hereditaria, adquirida o innata. La inmunidad a las infecciones de transmisión sexual es rara, por lo que las reinfecciones son frecuentes, y la elaboración de vacunas ha resultado sumamente difícil. Las únicas vacunas disponibles para infecciones de transmisión sexual se dirigen contra el virus de la hepatitis B y el virus del papiloma humano. Las infecciones de transmisión sexual producen síndromes precisamente porque cada patógeno tiene predilección por uno o más tejidos y, cuando es sintomático, puede desencadenar una respuesta inflamatoria predecible. Por ejemplo, los gonococos que infectan la uretra masculina producen por lo general una respuesta intensa de neutrófilos que da lugar a un exudado purulento y dolor al orinar, mientras que Chlamydia trachomatis es menos probable que produzca una respuesta de este tipo en el mismo tejido, pero tiene más posibilidades de provocar un exudado acuoso leve o incluso ningún síntoma. Las infecciones de transmisión sexual sirven de marcadores de conductas sexuales de riesgo, por lo que las coinfecciones son frecuentes. La detección de una infección de transmisión sexual debería impulsar la realización de pruebas para otras muchas enfermedades, aparentemente sin relación. Los patógenos de las infecciones de transmisión sexual se mueven conjuntamente. La gonorrea y la clamidia dan lugar a uretritis. Las úlceras genitales aumentan notablemente la probabilidad de adquirir el VIH. Diagnóstico y tratamiento. Estrategias sindrómicas. Para una variedad de síndromes de infecciones de transmisión sexual frecuentes, el tratamiento del caso inicial, basándose en los signos y los síntomas, es empírico, al igual que el tratamiento de las parejas sexuales. Este enfoque refleja el hecho de que la exactitud diagnóstica de algunas pruebas es imperfecta, que la coinfección exige una terapia simultánea que predomina sobre la búsqueda de los patógenos individuales, y que los pacientes que no son tratados inmediatamente pueden no regresar para terapia. La úlcera genital y la secreción uretral son altamente sensibles y específicas en comparación con el diagnóstico de laboratorio. El tratamiento empírico tiene tanto éxito que la asistencia de seguimiento, prueba de curación, suele ser innecesaria. No obstante, el síndrome de secreción vaginal es menos sensible o específico en términos de diagnóstico de infecciones de transmisión sexual verdadera. En un estudio efectuado en mujeres sudafricanas, casi el 90% de las que presentaban diagnóstico de laboratorio de infecciones de transmisión sexual confirmado no padecían síntomas clínicos y no habían sido tratadas. El planteamiento sindrómico resulta de especial relevancia en los países con recursos limitados o en áreas de Estados Unidos en las que no se dispone de pruebas de laboratorio o en las que sus costes resultan prohibitivos.
En Estados Unidos se prefiere realizar un diagnóstico microbiológico porque 1. Confirma la selección del tratamiento empírico o redirige la asistencia subsiguiente. 2. Permite detectar y monitorizar la resistencia al tratamiento, y 3. Permite notificar a las autoridades sanitarias diagnósticos concretos, lo cual es un requisito de ciertas leyes estatales para muchas infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, aun cuando se soliciten pruebas de laboratorio, deberían administrarse empíricamente los fármacos adecuados en el punto asistencial para resolver la infección y disminuir la transmisión. Relación entre las infecciones de transmisión sexual y el virus de la inmunodeficiencia humana. El diagnóstico de una infección de transmisión sexual refleja un aumento de conductas sexuales de riesgo y una utilización incoherente de condones, y sirve de marcador para una infección potencial por el VIH. En cualquier paciente que vaya a someterse a evaluación y tratamiento para una infección de transmisión sexual, debería hacerse la prueba de infección por el VIH. El diagnóstico precoz del VIH conlleva beneficios a las personas y de salud pública importantes. Sin embargo, las infecciones de transmisión sexual también contribuyen a la adquisición del VIH y dificultan la prevención óptima de su transmisión. Las úlceras genitales incrementan la replicación del VIH en la persona infectada, alteran el epitelio y favorecen la penetración del virus. La inflamación causada por las úlceras atrae macrófagos y linfocitos, aumentando el número de células diana del VIH. Síndromes. Uretritis. La uretritis se caracteriza por cierta combinación de exudado uretral y disuria, aunque la prostatitis puede cursar con síntomas similares. Normalmente está causada por un grupo de patógenos limitado cuya visualización microscópica o su crecimiento en medios de cultivo puede ser difícil. En consecuencia, se suministra el tratamiento empírico para tratar a un espectro de microorganismos potencialmente etiológicos. La uretritis se diagnostica cuando se demuestran uno o más de los siguientes. 1. Exudado uretral mucopurulento o purulento. 2. Tinción de grandes secreciones uretrales en la que se demuestren 5 o más leucocitos por campo microscópico de inmersión en aceite. 3. Una prueba positiva de la esterasa leucocítica en la primera parte de la micción, o 4. Examen microscópico de la primera parte de la micción en el que se demuestren 10 o más leucocitos por campo de gran aumento. En el caso de que no pueda expresarse exudado desde el meato uretral, puede introducirse una torunda de alginato cálcico unos 5 milímetros en el interior de la uretra. El material recogido se coloca sobre un portaobjetos rodando la torunda a lo largo del cristal. Tabla 285, 2. Tratamiento sindrómico de la uretritis. Gonocócica, enfermedad anorrectal y genital no complicada. El recomendado. Ceftriaxona, 250 mg por vía intramuscular en dosis única, y acitromicina, 1 gramo por vía oral, dosis única. No gonocócica. El recomendado. Acitromicina, 1 gramo por vía oral, dosis única, o doxiciclina, 100 mg por vía oral, 2 veces al día durante 7 días. La alternativa. Eritromicina base, 500 mg por vía oral 4 veces al día durante 7 días, o eritromicina etilsuccinato, 800 mg por vía oral 4 veces al día durante 7 días, o floxacino, 300 mg por vía oral 2 veces al día durante 7 días, o levofloxacino, 500 mg por vía oral 1 vez al día durante 7 días. Tinción de Gram. La tinción de Gram del exudado uretral es una prueba diagnóstica rápida y simple para documentar tanto la uretritis como la presencia o ausencia de infección gonocócica, caracterizada por la presencia de leucocitos que contienen diplococos Gram negativos intracelulares. La confirmación de uretritis gonocócica no excluye la posibilidad de infección coincidente con clamidia o micoplasma. A medida que el cultivo y la tinción de Gram han perdido popularidad y están menos disponibles, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, sumamente sensibles y específicas para detectar microorganismos, han venido empleándose de rutina. La prueba de amplificación de ácidos nucleicos para gonorrea, clamidia y trichomonas puede aplicarse en muestras de la primera orina. El meato no se limpia intencionadamente, de modo que la orina está contaminada por estos microorganismos, o en material de torundas uretrales. El diagnóstico específico puede mejorar el tratamiento de las parejas sexuales y los resultados de dichas pruebas deben notificarse al Departamento de Salud.
Sin embargo, en la práctica, los pacientes y, en la mayoría de los casos, las parejas sexuales deben tratarse antes de disponer de los resultados de estas pruebas. Tratamiento de la uretritis. El tratamiento de la uretritis debería instaurarse lo antes posible tras el diagnóstico clínico y debería observarse directamente si fuese posible. Neisseria gonorrhoeae ha desarrollado resistencia a numerosos antimicrobianos, como las quinolonas y las cefalosporinas orales, que ya no se recomiendan. Por tanto, la elección de la terapia óptima es limitada. El tratamiento dual con acitromicina y ceftriaxona aumenta los índices de curación de la gonorrea urogenital, anorrectal y faríngea no complicada. También cabría esperar que la acitromicina curase la mayoría de los casos de uretritis no gonocócica, incluidos aquellos causados por Mycoplasma genitalium, una etiología cada vez más detectada de uretritis no gonocócica. Ciertos estudios indican que la doxiciclina es más eficaz que la acitromicina contra la uretritis no gonocócica, si bien debe considerarse la instauración de un ciclo más largo de tratamiento según el cumplimiento del paciente. Actualmente no se dispone de pruebas diagnósticas comercializadas para Mycoplasma genitalium, lo que complica el abordaje terapéutico. En contextos en los que se considera la infección por Mycoplasma genitalium, la uretritis no gonocócica persistente o recurrente, se trata con el moxioxazino durante 7 a 10 días. Trichomonas vaginalis, que es sensible a metronidazol o tinidazol, también provoca uretritis y debería considerarse cuando fracase el tratamiento de la uretritis no gonocócica. Las mujeres con uretritis se presentan con alguna combinación de disuria y piuria, que debe diferenciarse de la cistitis bacteriana. Como el tratamiento de los patógenos del aparato urinario también puede resolver la uretritis de transmisión sexual, el médico a cargo del tratamiento de una presunta infección vesical debería considerar también la posibilidad de una infección de transmisión sexual. Úlceras genitales. En Estados Unidos, el virus del herpes simple, 1, el virus del herpes simple, 2 y Treponema pallidum son responsables de la práctica totalidad de úlceras detectadas, y los dos primeros son, con mucho, la causa más frecuente. Linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo, causado por una serovariante de Chlamydia trachomatis, se caracteriza por supuración de ganglios linfáticos locales, úlcera y ulteriores fibrosis, fistulización y edema distal. La enfermedad constituye un problema creciente en hombres con relaciones homosexuales infectados por el VIH, particularmente en Europa. Herpes genital. El herpes genital suele desarrollarse tras un período de incubación de menos de 21 días y aparece en forma de vesículas arracimadas sobre una base eritematosa. Las vesículas pustulizan y se rompen para dar lugar a úlceras dolorosas y superficiales que pueden confluir. Las úlceras cicatrizan desarrollando una costra y el proceso suele completarse en 2 a 3 semanas después de la aparición de las lesiones iniciales. Las recurrencias siguen las mismas etapas, pero por lo general duran aproximadamente de 5 a 7 días. El primer episodio, incidente, de infección por el virus del herpes simple, 2, puede acompañarse de signos y síntomas sistémicos como fiebre y cefalea, donde esta última refleja la diseminación del virus del herpes simple hasta el sistema nervioso central. El virus del herpes simple, 2, es la causa aparente de la meningitis recurrente de Mollaret. Puede aparecer tras infección genital primaria o por reactivación e incluso en ausencia de lesiones genitales o diagnóstico de infección por el virus del herpes simple, 2. Cerca del 20% de los individuos infectados manifiestan la presentación genital clásica, el 60% tienen signos y síntomas leves y atípicos, y al menos el 20% están completamente asintomáticos. Los individuos que adquieren el virus del herpes simple, 2, lo transmiten aproximadamente el 3 al 4% de las veces, incluso aunque estén asintomáticos, con lo que suponen un riesgo para sus parejas sexuales. Sífilis. La lesión ulcerosa de la sífilis, el chancro, es indurada e indolora, y en muchas ocasiones escapa a la detección. El examen en campo oscuro de raspados en suspensión en solución salina de una úlcera genital puede detectar espiroquetas móviles, que son diagnósticas. La sífilis secundaria se produce cuando las espiroquetas se diseminan sistémicamente, dando lugar a un exantema característico, alopecia, zonas parcheadas en la mucosa oral o condiloma plano.
Dichas manifestaciones cutáneas deben impulsar la realización de pruebas para sífilis. Las pruebas de cribado serológicas de elección para la sífilis se basan en la formación de anticuerpos frente a la cardiolipina, un componente de la pared celular de las espiroquetas, por ejemplo, prueba de la reagina plasmática rápida, Test Venereal Disease Research Laboratory VDRL, prueba de suero no calentado con rojo de toluidina. Las pruebas de confirmación exigen el estudio de anticuerpos antitreponémicos, por ejemplo, prueba de microhemaglutinación para treponema pallidum, prueba de anticuerpos treponémicos fluorescentes. La prueba anticardiolipina proporciona un título que debe usarse para monitorizar la respuesta al tratamiento. Algunos laboratorios comerciales de mayor entidad han invertido el orden de las pruebas, y utilizan en primer lugar una prueba antitreponémica seguida de una prueba anticardiolipina, lo que permite la automatización y la rentabilidad en áreas poco endémicas. Ello supone un cambio de las pruebas y su interpretación y ha de plantearse con precaución, ya que tal enfoque no distingue de inmediato las antiguas infecciones tratadas de las nuevas. Los estadios finales de la sífilis únicamente pueden identificarse serológicamente o en muestras anatomopatológicas. La sífilis latente tardía y la sífilis de duración desconocida se tratan de un modo similar. La puede producirse en cualquier estadio de la infección y debería sospecharse en cualquier paciente con una prueba serológica positiva con datos sugestivos de afectación del sistema nervioso, como síntomas oculares y vestibulares. En todo el mundo, la infección sifilítica se ha detectado en un número sustancial de personas con infección reconocida o no reconocida por el VIH, especialmente en hombres homosexuales. Como consecuencia, el diagnóstico de la sífilis obliga a realizar una prueba para el VIH. Chancroide. El chancroide, infección causada por Haemophilus ducreyi, produce úlceras dolorosas e irregulares y linfoadenopatías inguinales dolorosas, que pueden ser fluctuantes. A diferencia de las lesiones por el virus del herpes simple, aquellas tienen a menudo diversos tamaños. Infecciones de células epiteliales. Virus del papiloma humano. La infección por el virus del papiloma humano de transmisión sexual suele ser transitoria y asintomática, pero algunos pacientes desarrollan verrugas genitales visibles. Estas verrugas son indoloras, blandas, húmedas, rosadas o tumefacciones de color carne, que varían de tamaño y que pueden ser elevadas o planas, únicas o múltiples, pequeñas o grandes, y a veces con forma de coliflor. Las verrugas aparecen en la vulva, la vagina y el ano, en el cuello uterino, y en el pene, el escroto, las ingles o los muslos. Las verrugas genitales se diagnostican mediante inspección visual. El tratamiento es principalmente con productos tópicos, pero por lo general no es curativo. Figura 285, 1. Algoritmos de detección de la sífilis mediante la utilización de pruebas treponémicas para cribado inicial y recomendaciones de los Centers for Disease Control and Prevention, 2008. Reactivo con prueba treponémica de enzimo-inmunoanálisis, pero no con prueba de reagina plasmática rápida. Con aglutinación de partículas de treponema pallidum o pruebas de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Dos genotipos oncogénicos del virus del papiloma humano, tipos 16 y 18, son responsables de, al menos, el 85% de todas las neoplasias cervicales, y los virus del papiloma humano de tipos 6 y 11 son responsables de la mayoría de los casos de verrugas genitales. Existen vacunas contra el virus del papiloma humano frente a dichos genotipos. Los frotis de Papa Nicolau se recomiendan para mujeres sexualmente activas, comenzando a los 21 años, con independencia de los factores de riesgo y la edad del primer coito. En cambio, las pruebas del virus del papiloma humano no se recomiendan para mujeres de menos de 30 años. La frecuencia de recribado se ve influida por la edad, los resultados previos de las pruebas de detección y los de la prueba del virus del papiloma humano. La creciente incidencia del virus del papiloma humano oral se asocia a carcinomas epidermoides de cabeza y cuello, con más del 70% de los casos registrados en Estados Unidos mostrando virus del papiloma humano detectable. El sexo masculino, el consumo de tabaco y la seropositividad para el VIH guardan correlación significativa con la prevalencia del virus del papiloma humano oral. Son dos las vacunas contra el virus del papiloma humano actualmente aprobadas por la Food and Drug Administration para hombres y mujeres.
Una tetravalente, que protege de los tipos 6, 11, 16 y 18 del virus del papiloma humano, y una bivalente, contra los tipos 16 y 18. La primera protege de precánceres anales y puede influir en las futuras recomendaciones sobre vacunación. Exudados genitales femeninos. Las infecciones del aparato genitourinario femenino producen varios síndromes con síntomas que se superponen: tisuria, flujo vaginal, irritación vulvar, pero por lo general se puede establecer un diagnóstico después de la obtención cuidadosa de la anamnesis, la exploración y algunas pruebas de laboratorio. El planteamiento inicial depende del foco anatómico primario de la infección: sistema urinario, endocérvix o vagina. En la paciente adulta, el epitelio cilíndrico del endocérvix es propenso a la infección por Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis o Trichomonas vaginalis, y la vagina es propensa a la infección por Candida albicans, Trichomonas vaginalis o el síndrome de vaginosis bacteriana. El cuello uterino puede tener un aspecto completamente normal en las mujeres con infección cervical, mientras que la mucopurulencia en el orificio del cuello o la friabilidad de la mucosa sugiere infección. La vaginitis se asocia con un exudado visible y las características del flujo vaginal aportan pistas diagnósticas. El exudado genital femenino es un cuadro en el que, normalmente, las estrategias de tratamiento sindrómico carecen de sensibilidad y especificidad. En las mujeres con exudado vaginal, el examen microscópico de un frotis en fresco puede mejorar sustancialmente la eficacia del tratamiento sindrómico, aunque la interpretación de resultados es compleja y no descarta la infección concurrente por diversos patógenos. Vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es la causa más frecuente de exudado vaginal en Estados Unidos. Las mujeres con vaginosis bacteriana se hallan a menudo mínimamente sintomáticas, pero pueden observar un flujo vaginal escaso y olor vaginal, con frecuencia aumentado después del coito. La flora vagina normal contiene lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno tales como Lactobacillus crispatus y Lactobacillus jensenii, los cuales defienden probablemente la vagina frente a numerosos patógenos, un ejemplo de inmunidad innata. Lactobacillus acidophilus rara vez se encuentra en la vagina normal, lo que probablemente explica el fracaso del yogur como medida preventiva o remedio. La vaginosis bacteriana comienza aparentemente con la desaparición de la flora vaginal normal y su sustitución por Gardnerella vaginalis y otras muchas especies bacterianas anaerobias. No se conoce del todo el mecanismo exacto que provoca este cambio en la flora vaginal. Más recientemente, se han descrito especies bacterianas anaerobias previamente no reconocidas, bacterias asociadas a vaginosis bacteriana, como potenciales microorganismos etiológicos. En un estudio realizado en 220 mujeres con vaginosis bacteriana, el medio vaginal mostró una sustancial diversidad de especies. Las afroamericanas sin vaginosis bacteriana en el momento de la toma de muestras presentaban mayor número de bacterias asociadas a vaginosis bacteriana, lo que podría contribuir a riesgo aumentado de la enfermedad. El flujo es homogéneo y puede contener burbujas. El pH vaginal se encuentra elevado por encima del normal de 4 a 4,5. Al añadir hidróxido de potasio al 10% al flujo vaginal en el portaobjetos o en el espéculo produce un olor a pescado, de tipo aminado, que da una prueba de olor positiva por la elaboración de aminas por la flora anaerobia. El examen del material vaginal de un frotis en fresco pone de manifiesto la ausencia de bacilos y su sustitución por grumos de cocobacilos. Algunas células del epitelio vaginal se hallan recubiertas con cocobacilos, lo que puede ocultar sus bordes o el aspecto normal claro del citoplasma, células indicadoras. Se observa una cifra relativamente baja de leucocitos polimorfonucleares, y la presencia de una gran cantidad de leucocitos en la preparación en fresco de una mujer con vaginosis bacteriana sugiere una infección coincidente, posiblemente tricomoniasis o cervicitis bacteriana. La vaginosis bacteriana no es necesariamente un cambio benigno en la flora. Se asocia con una mayor tasa de infección del tracto superior, endometritis, salpingitis, y en ocasiones con varias complicaciones del embarazo, como puede ser una rotura prematura de las membranas y parto prematuro. Sin embargo, el tratamiento de las mujeres asintomáticas con vaginosis bacteriana sin riesgo alto de parto prematuro no parece conferirles beneficio alguno. Las mujeres con vaginosis bacteriana pueden tener un riesgo más alto de adquirir el VIH. El tratamiento se dirige generalmente frente a la flora anaerobia y consta de metronidazol o clindamicina durante 7 días.
No se recomienda una dosis oral única de metronidazol en la vaginosis bacteriana por la alta tasa de fracasos. El índice de recaídas es aproximadamente del 30% y el tratamiento de las parejas sexuales masculinos no suele aportar beneficios. Candidiasis. La candidiasis vulvovaginal también es frecuente y se observa sobre todo en mujeres que toman antibióticos o anticonceptivos orales cuando el sobrecrecimiento de las cepas de cándida endógenas supera a la flora bacteriana normal. Las mujeres afectadas manifiestan por lo general prurito vulvar y molestias, y pueden referir o no la presencia de un exceso de flujo acompañante. La vagina mantiene habitualmente cifras normales de lactobacilos, y el pH vaginal suele ser por tanto normal, lo que es de gran utilidad para discriminar entre candidiasis y otras infecciones vaginales. Los labios y las paredes vaginales pueden estar bastante eritematosas. Aunque se ha descrito clásicamente como cremoso, el exudado de la candidiasis es frecuentemente fluido y resulta difícil distinguirlo de otros exudados. El material vaginal puede tratarse con hidróxido de potasio al 10% para destruir otros elementos celulares y facilitar la observación de los hongos. Sin embargo, el frotis en fresco tiene una sensibilidad de solo el 50% aproximadamente, y una mujer con la presentación clínica clásica debe ser tratada, incluso aunque no se observen elementos micóticos. Se dispone de una amplia variedad de antifúngicos tópicos, muchos de ellos sin necesidad de receta, y todos ellos tienen aproximadamente la misma eficacia, aunque la tasa de curación con monodosis tópica parece ser inferior a la de los regímenes más prolongados. El fluconazol, administrado en forma de dosis oral única de 150 miligramos, es muy eficaz. La infección con levaduras distintas a Candida albicans puede requerir un tratamiento más prolongado. La candidiasis vulvovaginal recurrente es un problema para muchas mujeres y no se ha definido el tratamiento óptimo. La infección recurrente debería impulsar al médico a considerar una diabetes mellitus o una infección por el VIH subyacente. El tratamiento de las parejas sexuales de las mujeres con candidiasis no aporta ningún beneficio. Trichomoniasis. Las mujeres con infección por Trichomonas vaginalis se quejan de exudado purulento e irritación vulvar. Las paredes vaginales se encuentran enrojecidas, y la vagina contiene un flujo excesivo de color amarillo o verde que muestra grandes burbujas. El exocérvix puede hallarse también inflamado o presentar hemorragias puntiformes, que dan lugar al característico cuello uterino en fresa colpitis maculosa. El pH vaginal es elevado, pero con frecuencia la prueba del olor es negativa. Los frotis ponen de manifiesto cifras elevadas de polimorfonucleares y se reconocen protozoos móviles, con flagelos visibles, del mismo tamaño que los polimorfonucleares en aproximadamente los 2/3 de los casos. El tratamiento de la trichomoniasis consiste en metronidazol o tinidazol, pero cada vez es mayor el número de microorganismos resistentes. Cervicitis. El diagnóstico de cervicitis viene sugerido por el dolor a la exploración bimanual, inflamación visible a la inspección o la presencia de exudado. El diagnóstico específico solo puede establecerse mediante la detección de microorganismos en el cuello uterino. Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis muestran tropismo por el tejido cervical, mientras que otros patógenos, incluido el VIH, pueden infectar aparentemente también los tejidos vaginales. Enfermedad inflamatoria pélvica. Cada año, más de 800.000 mujeres desarrollan enfermedad inflamatoria pélvica en Estados Unidos. La mayoría de los casos de enfermedad inflamatoria pélvica se asocian a Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis y Mycoplasma, sobre todo Mycoplasma genitalium. Sin embargo, 1/3 de los casos de enfermedad inflamatoria pélvica se deben a otras bacterias aerobias y anaerobias, que ascienden desde el cuello al interior de la cavidad uterina, produciendo endometritis, y de ahí a las trompas de Falopio, causando salpingitis. El tratamiento debe incluir anaerobios. La salpingitis por clamidia puede ser leve, y es posible que las pacientes no busquen atención médica. Algunos dispositivos intrauterinos se han asociado con un mayor riesgo de salpingitis, y algunos datos apoyan que la irrigación vaginal puede ser un factor predisponente. El hallazgo de dolor en la exploración bimanual de los anejos establece el diagnóstico de salpingitis. En ocasiones se observa dolor del cuello uterino, fiebre, leucocitosis y aumento de la velocidad de sedimentación.
El diagnóstico clínico solo se confirma laparoscópicamente en aproximadamente el 70% de los casos, lo que indica un considerable grado de error diagnóstico. Con frecuencia es útil la ecografía vaginal o la tomografía computarizada para definir la causa de los síndromes dolorosos de la pelvis. Las mujeres embarazadas con datos de salpingitis deben quedar ingresadas. Otras indicaciones de hospitalización son ausencia de respuesta o intolerancia al régimen oral, absceso tubo-ovárico e incapacidad para descartar una urgencia quirúrgica, por ejemplo, apendicitis. La infertilidad complica alrededor del 15% de los episodios iniciales de salpingitis y afecta aproximadamente al 75% de las mujeres después de 3 o más episodios. El embarazo ectópico, la infertilidad y el absceso tubo-ovárico son complicaciones de la salpingitis. Prevención. Las infecciones de transmisión sexual pueden prevenirse. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan 5 estrategias como base para un programa de prevención eficaz. 1. Educación y asesoramiento de las personas de riesgo para motivar la adopción de conductas sexuales más seguras. 2. Identificación de las personas infectadas asintomáticas y de las personas sintomáticas con poca probabilidad de buscar servicios de diagnóstico y tratamiento. 3. Diagnóstico y tratamiento rápidos y eficaces de las personas infectadas. 4. Evaluación, tratamiento y asesoramiento de las parejas sexuales expuestas. Y 5. Vacunación posterior a la exposición de las personas en riesgo de infecciones de transmisión sexual evitables mediante vacunación. Intervenciones conductuales. El modo más fiable para prevenir las infecciones de transmisión sexual es la abstinencia de relaciones sexuales o mantenerse en una relación mutuamente monógama a largo plazo con una pareja no infectada. Se debe recomendar la abstinencia durante el tratamiento de una infecciones de transmisión sexual y en cualquiera que desee evitar las infecciones de transmisión sexual y un embarazo no deseado. Ambos miembros de la pareja deben ser analizados en busca de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, antes de iniciar una relación sexual. El asesoramiento es fundamental para afectados por infecciones de transmisión sexual. El asesoramiento interactivo, las presentaciones en vídeo, los grupos de pares y otros recursos para exponer el uso correcto de preservativos han reducido la incidencia de infecciones de transmisión sexual ulteriores en pacientes clínicos y adolescentes. Los ensayos controlados aleatorizados demuestran que el asesoramiento sobre reducción del riesgo estructurado puede disminuir la incidencia de infecciones en un 25 al 40% en ciertas poblaciones con infecciones de transmisión sexual. La prueba del VIH va precedida de una sesión de asesoramiento, aunque es escasa la evidencia sobre el beneficio preventivo de esta comunicación. Métodos de barrera. Cuando se emplean de modo consistente y correcto, los condones de látex en el hombre son eficaces para prevenir la transmisión de la infección por el VIH y pueden reducir el riesgo de otras infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, gonorrea, clamidiosis y tricomoniasis. Sin embargo, y dado que los condones no cubren todas las áreas expuestas, es probable que sean más eficaces en la prevención de las infecciones transmitidas por líquidos de las superficies mucosas, por ejemplo, gonorrea, clamidiosis, tricomoniasis y VIH, que en la prevención de las transmitidas por contacto cutáneo de los dos miembros de la pareja, por ejemplo, virus del herpes simple, virus del papiloma humano, sífilis y chancroide. El fracaso del condón en el hombre suele ser por un empleo inconsistente o incorrecto más que por rotura. Se pueden utilizar condones exentos de látex, es decir, fabricados a partir de poliuretano u otro material sintético, en las personas con alergia al látex. Se dispone de menos información para demostrar el efecto de los condones femeninos sobre la incidencia de infecciones de transmisión sexual. Aunque las caperuzas cervicales y los diafragmas cubren el cuello uterino, hay pocos datos de que puedan prevenir infecciones de transmisión sexual o infección por el VIH. Circuncisión masculina. La circuncisión masculina reduce el tejido mucoso propenso al VIH y a patógenos de infecciones de transmisión sexual. La circuncisión de hombres adultos disminuye la adquisición del VIH en más del 70% hasta 5 años después de haberla realizado. Asimismo, parece aminorar la adquisición de otros virus causantes de infecciones de transmisión sexual, como virus del herpes simple, 2 y virus del papiloma humano. Asistencia a las parejas sexuales.
La detección de una infección es de transmisión sexual obliga a considerar a las parejas sexuales de la persona infectada, que pueden presentar una enfermedad grave no detectada. Además, si no se trata al compañero sexual, es de esperar que el caso inicial vuelva a infectarse. La probabilidad de que un compañero sexual esté también infectado refleja la eficiencia de la transmisión del patógeno etiológico de la infección es de transmisión sexual, como ya hemos comentado. Por ejemplo, la mayoría de los hombres con uretritis gonocócica infecta a sus parejas sexuales, mientras que solo la mitad de los pacientes con infección por el VIH ha infectado a sus compañeros en el momento en que se realiza el estudio. Las parejas sexuales que difieren en cuanto a la infección es de transmisión sexual o al estado de infección por el VIH se denominan discordantes. Las parejas sexuales pueden ser notificados directamente por la persona infectada o por los profesionales sanitarios, en ocasiones a través de un rastreo proactivo entre los contactos. En general, depender de la persona infectada es una forma menos fiable de lograr que las parejas sexuales reciban tratamiento. Sin embargo, en muchos estados se considera legal la búsqueda de una asistencia expeditiva, proporcionándole al paciente infectado el tratamiento adecuado para sus parejas sexuales. Parece que esta asistencia expeditiva de las parejas sexuales funciona bien para el tratamiento de la gonorrea y de las infecciones por clamidia. Intervenciones previas a la exposición. La vacunación previa a la exposición es uno de los métodos más eficaces para la prevención de la transmisión de ciertas infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, dado que la infección por el virus de la hepatitis B se transmite con frecuencia por vía sexual, se recomienda la vacunación frente al virus de la hepatitis B en todas las personas no vacunadas que estén siendo evaluadas de una infección de transmisión sexual. Además, en la actualidad se recomienda la vacunación frente al virus de la hepatitis A en los hombres que practican sexo con hombres y en los consumidores de drogas ilícitas, tanto por inyección como sin inyección. Actualmente se dispone de vacunas frente al virus del papiloma humano, tanto para mujeres como para hombres. Las vacunas contra el virus del papiloma humano registran actualmente un seguimiento de más de 5 años y exhiben tasas de protección elevadas y continuadas en mujeres. La vacunación contra el virus del papiloma humano en hombres puede reducir la adquisición de verrugas genitales y protege de lesiones anales precancerosas, lo que determina una recomendación vacunal permisiva para niños y jóvenes de entre 9 y 26 años. Diversos estudios han evaluado la eficacia de los antirretrovirales en la prevención previa a la exposición al VIH. Los resultados revelan que dicha prevención frente al VIH es eficaz, aunque solo con alto nivel de cumplimiento de la medicación, mayor que 85%. Además, dado que el único antirretroviral aprobado por la Food and Drug Administration para prevención del VIH es también una combinación utilizada como tratamiento, es necesario un cribado regular del VIH para evitar el desarrollo de resistencia en caso de que el paciente se infecte. La prevención frente al VIH tópica con microbicidas vaginales ha resultado solo parcialmente satisfactoria, en buena parte por el escaso cumplimiento. Los fármacos inyectables de acción prolongada, los anillos vaginales y las opciones coformuladas, es decir, anticonceptivos y antirretrovirales, se están evaluando. Profilaxis posterior a la exposición. Después de una exposición sexual, consentida o no consentida, pueden prevenirse diversas infecciones de transmisión sexual con antibióticos empíricos. Parece que la prevención del VIH exige la administración de varios antirretrovirales que deben usarse en combinación durante 28 días. Anticoncepción. Todos los métodos de control de la natalidad pueden influir en la adquisición y el desenlace de las infecciones de transmisión sexual. Además, el embarazo, por sí solo, en ausencia de un control eficaz de la natalidad, influye en la adquisición de una infección de transmisión sexual y en la salud de la embarazada y del neonato. Por consiguiente, el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual obliga a considerar la salud reproductiva de ambos miembros de la pareja, así como aspectos de planificación familiar. Una revisión sistemática indica que, en usuarias de anticonceptivos orales, no se registraba aumento del riesgo de infección por el VIH, aunque los datos sobre anticonceptivos hormonales inyectables resultaron más difíciles de interpretar. Las mujeres que los utilizan han de prestar atención al uso sistemático de preservativos para prevenir las infecciones de transmisión sexual hasta que estas correlaciones se clarifiquen.
hacia una estrategia de tratamiento integral. Aunque la mayoría de las infecciones de transmisión sexual son autolimitadas y fácilmente tratables, el tratamiento correcto e integral del paciente con una infecciones de transmisión sexual exige una actitud considerable. En primer lugar, debe reconocerse el síndrome correcto, adoptando las decisiones oportunas sobre las pruebas diagnósticas concretas. En segundo lugar, debe proporcionarse un tratamiento empírico lo suficientemente amplio como para prometer la curación o disminuir la duración de la enfermedad. En tercer lugar, el médico está obligado a investigar otras infecciones de transmisión sexual de relevancia personal y para la salud pública. En cuarto lugar, el médico debe considerar a las parejas sexuales del paciente, bien ofreciendo una terapia expeditiva o estudio de los contactos. En quinto, el paciente necesita asesoramiento y medidas preventivas complementarias, cuando se estime oportuno. Dichas medidas incluyen la vacunación frente a la hepatitis B y el virus del papiloma humano o la administración de antibióticos para prevenir otras infecciones de transmisión sexual, como una sífilis en período de incubación o el VIH.